Acabamos de ir a conocer Marin y Jeff, que son las personas con quien vamos a viajar hasta Prince Rupert. Hemos estado ya más de una semana aquí en Ketchikan. Al final hemos aprovechado para hacer cosas que teníamos pendientes y ahora nos estamos organizando con ellos para hacer la compra y demás para poder ir de viaje hasta Canadá y volver a pedalear. Ha encendido los dos motores. Hay un motor aquí y un motor en la otra parte. Y justamente para salir de aquí necesitamos el motor. Estamos yendo atrás lentamente. Parece que está todo tranquilo, ¿no? Nos estamos alejando. Chao, Ketchikan. Da un poco miedo, ¿eh? Nos estamos alejando, chaval. Es como una verdadera casa. Puedes vivir años y años y puedes guardar un montón de cosas contigo. El viento aquí es la gasolina para el barco. Cuando tira un montón de viento son ultra contentos. Y hoy es el día perfecto, nos dicen. Aunque nosotros vemos todo negro alrededor y nos da un poco miedo. Aquí abajo hay un pequeño garage. El capitán nos dice que ha cambiado de dirección porque están estas piezas de madera aquí grandes en el mar. Para no chocarte con el barco, ha cambiado de dirección. Hay que pensar en todo. Aún estamos con motor, pero uno lo ha apagado. Entonces estamos con un motor para no consumir un montón de gasolina. Y me extraña cómo él deja el barco ir solito. Y mirad, el barco está yendo, nosotros estamos aquí por una velocidad normal, para mí esto es rápido. ¿Estás viendo el té? ¿Se está viendo? Sí, ahora sí. Todavía no estamos en el mar abierto. La regla que nos han recomendado es de tener siempre una mano atada al barco. Al menos para nosotros que no estamos acostumbrados, pero sí. Not two hands with two things. One hand for something, one hand for the boat. Este mismito barco nos dijo que no para ir a Prince Rupert. Ahora lo saludamos desde aquí. Chao. Qué bonita, Marina, como somos yo italiano y Elodie francesa, pues está poniendo las banderas para que los otros sepan que en el barco están estas nacionalidades. Aún el capitán no ha abierto las velas, estamos aún con el motor, con un motor. We visit the United States now and Alaska, so United States and Alaska, the flag is there. We will change this for Canada. That's polite. Polite, okay. Everyone doing or only your, everyone? Everyone is doing, and it's the nationalities on port sides and the guest flag Okay. on the starboard side. That's a rule that you can't mix. Get confused. Yes. El capitán tiene ojos para todo, no se para nunca. Mira todos los detalles para tener todo bajo control. Al menos me siento que estoy echando una mano. It's French, I think. It doesn't dry to get stripes. This is better. I just got this out of the bathroom. Ok. ¿Ves? Ha tocado bien. Aquí se ve nuestro barco. Estábamos yendo en la dirección equivocada. Nos íbamos a chocar con la roca. Aquí cada movimiento pues se escribe en esta libreta.
a donde todo queda registrado por si acaso sucede algo. Y aquí están nuestros nombres también. Y el capitán ahora necesita a alguien que vaya afuera para averiguar si hay algún barco, si hay alguna madera. Y pues aquí está, el capitán no soy yo. Aquí hay dos barcos de frente. ¿Qué tenemos que hacer? Decírselo ya, yo los veo lejos. Solo Una madera, es una madera. No, no es muy grande. Parece una serpiente. ¿Qué? Se lo decimos cuando estamos cerca. ¿Te sientes un capitán? una pirata. Me siento una pirata. ¿Crees que tendremos algún día un velero? Yo creo que no. Es que me matas todos los sueños, tú. Bueno, ya hemos cumplido todos tus sueños. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Tú así vigilas? Yo creo que ya hemos visto, no podemos ir a comer. ¿Qué piensas tú? Creo que sí. ¿Tienes frío? Y hambre. Sobre todo frío. Sobre todo hambre. Nos contaba su mujer que con 400 litros de gasolina pueden estar 2 años navegando, como ellos hacen, porque hacen un montón de vela. Aquí en Alaska sí que usan un poco más la gasolina porque el viento no siempre está a favor. El barco es completamente autónomo, tiene 4 paneles solares aquí y otros 2 ahí arriba. Tiene igualmente un generador de corriente aquí, si hace falta. Estamos navegando con 2 amigos de ellos que hemos jugado a cartas el otro día y ellos están delante. Y esta mañana nos han venido a visitar, a ver qué dirección tenían que coger, a hablar un poco de la navegación, cómo estaba el viento. Es una comunidad al final. Se siente, se advierte. The other boat, like that one, when passing us, always in the right side. No, How there's no rule for there is this. no rules. No. Left, right, No. it's okay. No, if we there, you have to show them what's your course. Okay, what's your plan? What's your plan? Okay. So if you go to the right, he knows she's going to the right. Watch out. But And- if you go just straight, it's okay. If you're not sure, you call them. You can call by radio. Yeah. How you know the number or Where to go? It's on Where the to- on the PC AIS. okay. We want to go there, or like this. Yeah. But by the current, we're a little bit like this, and we do that. Mm-hmm. And it's also that this one motor is on. So he's always steering. He's pushing Yeah. the boat to the right. Look, the plane will just arrive where we are, ¿no? ¿Es este que va en el agua? Maybe, maybe. Sí. Nos creíamos que iba a aterrizar justo delante nuestro, pero no, ya estaba muy lejos para esto. He's landing on a house. Yeah. Aunque estemos navegando, en todo caso, podemos cocinar. El barco no es que se mueve mucho, por la alegría de una persona. Y yo también tengo hambre. Estamos haciendo bacon. Aquí está el cafecito ya listo. Parece que ha llegado el momento de despegar la vela. El capitán no está muy contento con el viento porque es muy flojo. Entonces igualmente estaríamos con el motor pero con una vela puesta. Y una vez que vamos a salir desde las montañas que tenemos a la derecha y a la izquierda, quizás el viento estará a nuestro favor. El barco que está delante nos ha llamado en radio y nos ha dicho que ahí sí que está. How are you going there? We're sailing at the moment. We're only doing 3.8, but we're moving along. Ah, you have wind. Okay, we have 8 knots now from behind. What's your wind speed? Yeah, we're the same. We've only got 8 knots. We're only just making it. So have a good day. I hope the crew are working hard. They are working very hard, yes. They made eggs and bacon and so. That's very good. All right, mate. Enjoy, and yeah, let's see if we can just whisper up a little bit more wind.
está bastante viento y nos ha dado ya la información de la dirección del viento. Entonces tenemos más información para ya colocar todas las velas en posición y disfrutar del viento así. La posición de la vela se cambia con estas cuerdas de aquí que son de colores. Hay color verde, el rojo y el negro. Con estos tirantes de aquí, esto es el bloqueo. Subes para desbloquear y así mismo puedes ajustar la vela con esta cuerda de aquí. So, we start to work. Ok. Wow. It's fast. The biggest sail we have on the boat. Ok. Jeff es muy rápido, no consigo estarle atrás. Only for small winds and it goes right in the front. It's like this. Okay, so the biggest one. Nos contaba Marina que ahora están despegando la vela más grande porque el viento es muy flojo y necesitan esta vela para ir un poquito más rápidos. How we turn? Because of the wind. Okay. We take off the sail. Sorry, Jeff. We take off the sail, Yeah? goes down Hmm? against the wind. Okay. So the wind is coming from the front. Okay. Ahora hemos girado totalmente el barco para tener el viento a favor y tener más posibilidad de quitar la vela que está, de hacer la maniobra que hay que hacer. Entonces hemos girado totalmente el barco, estamos girando sobre nosotros mismos para tener el viento a favor y hacer el trabajo que hay que hacer. Esto es muy interesante. Ahora su mujer le echa una mano y el marido la va colocando adentro. Y ya la vela así está recogida. Es increíble, porque hacen todo ellos dos. Están coordinados, ni siquiera se hablan. Ya saben qué tienen que hacer. Y ahora porque el mar está calmo, pero igualmente yo creo que también con un viento ultra fuerte para llegar a entenderse tan bien. Han tenido años y años de experiencia. Van viajando en velero, navegando ya 12 años, entonces ya se entienden a la perfección. Y ahora su mujer desde adentro está girando otra vez el barco, que me fascina. Tienen un montón de cuerdas, es decir, no sé cuántas cuerdas tienen y colores también para diferenciar de cada cuerda. Sirve para algo y no sirve para otra cosa. ¿Te sientes una capitana? No mucho. ¿No? No tengo el alma marítima. ¿Te gusta más la tierra? Me gusta más mi bici. ¿Has movido? ¿Miro? Están abriendo una vela que es la más grande que tienen para aprovechar lo máximo el viento. De lo que he entendido, ha puesto otra cuerda alrededor de todo el barco para atar esta vela de aquí, que es la más grande que tienen, para aprovechar el muy poco viento que hay. Now the wind has completely disappeared. Yeah, So now so, we cannot use it. o como no hay nada de viento, ni siquiera la pueden subir. Come on. You do all the work And then and
and then when it's ready, it disappears. Mirar qué diferencia. Estábamos razonando con el capitán porque estamos navegando con dos barcos. Ellos tienen la vela y nosotros estamos con motor. Y aquí surge la frustración porque estás consumiendo gasolina. Entonces estábamos pensando el por qué. Ellos están a la izquierda y el viento está empujando está soplando desde la derecha. Pero nosotros tenemos aquí cerca unas montañas que tratiene el viento allá adentro y no está, entre comillas, en mar abierto. En vez ellos están más distantes de nosotros, están a la izquierda y tienen más superficie a donde el viento pueda circular y van con la vela y más rápido también. El velero al final y el catamarán como este tienen que pensar en los detalles, el viento, a dónde sopla, qué dirección, las montañas, a qué distancia. Si no, no puedes navegar con la vela y tienes que poner el motor. Y como ellos viven desde años y años y continúan viviendo así en un velero, pues la gasolina sí se vuelve un gasto importante. Si en vez tienes un barco que lo usas de vez en cuando solo por el verano y tal, entonces ya no, quizás no te lo miras dependiendo de la economía de cada uno, pero ellos sí que le hacen caso a esto porque viven aquí, es su casa y sí que se lo miran. Cuando hay troncos como este en el mar, mejor evitarlos porque pueden dañar seriamente el barco. Como ves, los amigos también han tenido que quitar la vela. Estamos muy cerca, tenemos el mismo viento. El viento ha subido a 10 nudos y ha sido una buena ocasión para abrir la otra vela. Pero somos aún muy lentos. El viento está yendo a la velocidad de 10 nudos, que son como 18 kilómetros por hora. Y hemos ya abierto una vela, pero el capitán no está nada contento porque estamos yendo muy lentos. Estamos yendo a 4 kilómetros por hora. Esto es un poquito, Mi bici va más rápido, If we had this wind the whole day, we would have had a fantastic sail. It's not good to open all. It's too much work. So much Because work. the distance is only small distance. So So then I'm busy yeah, of 20 course. minutes to lift the mainsail and do everything, go in the wind. And then we Lift, already. and then almost there we have to drop it again. So I accept that now we have a speed which is only like 5, Yeah. 4, 5 instead of 7. Aquí algo está fallando, algo está yendo mal porque estamos a 1.40 kilómetros por hora. Algo está yendo mal. Vemos cómo actuamos. They say there are rock over there. No, the autopilot had a problem. And now I'm not sailing anymore. Or I didn't pay attention, whatever. Why, if we have a 9 noodles of wind, we are not Yeah, sailing. but it's not going okay. Creo que normalmente no hay rocas abajo, hay algo. Sí, nos han llamado los amigos y parece que hay algo en el suelo a donde ellos se han parado porque han llegado antes. Y nos han llamado en la radio diciéndonos que tener cuidado a llegar ahí. Igualmente no estamos nada avanzando porque vamos a 2 kilómetros por hora. Nada. No sabemos qué está fallando. ¿Tú sabes qué está fallando? Tu cabeza. No, it's not good. Falla mi cabeza. Parece que estoy bien, yo. Creo que ponemos otra vez el motor en marcha. Pienso en hacer mi caramelo.
no es nada fácil, es complicado entender el viento porque ahora estamos a 9 nudos y el barco no se mueve, hemos tenido que encender el motor. Hay que saber, hay que mirar muchos los detalles porque no es nada fácil. Y piensa con 12 años de experiencia. Hay rocas. Estamos girando alrededor de las rocas porque si chocamos, pues nos hundimos. Manuel, this is the bottom. You can see the difference. Yeah. 9.2 meters, and this is how it looks like. A Yeah. little bit, so it looks like sand Yeah. and no rock, because rocks It's like this. is yes. But can be dangerous here or not? Yes, that's Yeah. why we are going really slow. This is very narrow, Mm-hmm. and this is the track of Atisha. This purple line is their track. Okay. We They already have a... yes, their line. we copied their So track. you follow. We follow. Stupid. It's not a computer, it's a software. And is preparing the anchor on the deck. Oh, I wanna see. Yeah. I'm going to. Estamos poniendo el áncora entre islas muy pequeñas a donde no está nadie, es decir, no está ni calle ni nada, es solo tierra abierta con muchos árboles y solo puedes llegar aquí con un barco. La ventaja de tener un barco es esta, que puedes visitar paisajes que vía tierra no puedes visitar. Ahí están los amigos de nuestra parejita viajera. ¿Qué piensas del barco? Prefiero mi bici. Yeah, it goes on the Ok, chain. ok. I put it tight, not too tight, otherwise I can't lose it. And I said to Jeff, okay, zeg maar. ¿Y para qué es este That's it. triángulo? ¿Y why this triangle? Otherwise, because we have two bows, Ok. and when you have the anchor in the middle, Ah, the boat is doing this all the time. mm, And with the triangle, it's Stabilization. all stability. ok. Ok. Y mirar, estas islas pequeñas están tan cerca y también abajo desde la computadora se ve que hay un montón de rocas alrededor y hay que ir con cuidado, muy suave, porque si nos chocamos con una roca pues perdimos el barco. Hemos puesto la áncora hacia abajo y ya que es un catamarán y tienen dos, entre comillas, dos barcos, uno a la derecha, uno a la izquierda, pues sirve un triángulo en el medio para que el barco no se mueva siempre. Hay que bajar el barquito este para ir allá en el otro barco de los amigos. Así podremos visitar el otro barco también. I push a little bit? Yeah. Okay. Put your left foot there and then your right foot on the dinghy. Entonces, left and right. Right foot, left foot here. Entonces, ah, You can keep here. here? Yep. Yeah, perfect. Ahora, Yeah. I have to sit there so you can go to the other side. Big boat. little like the boat. bicycle for you, right? This is our car.
Yeah, French and Italian. Mirar este barco, qué bonito. 60 meters or 50. Es antiguo y tiene esta madera, este color y... ¡Wow! And then we just have a little shower. Then we have a really big locker. A chain locker, and this is called a crash, what we call a crash bulkhead. So if we hit something with the bow of the boat, this is completely steel and kept separate from all the rest of the boat. Okay. So that if we do crash the front, then theoretically water can't get through to the rest of the boat. Okay. This wall behind you is steel as well, and then the wall at the back of the engine is steel as well. So theoretically, if there's an engine fire, strong. And the toilet system is different than yours. Yes, they the toilet is composting, so it's self-contained. You don't have to. We don't pump in or pump out. Okay. It's a sit-down toilet, either for boys or girls. So when you sit down, wee goes into this one, and you rotate, and we have a coconut husk. Como the tipo de madera. Comes Ah, like okay, this. it's the same thing that we had Coconut for the coir. fire. No, it's similar. Yeah, so you put Papeles, water ¿no? with that, and it becomes a little fan, and it just aerobically breaks it down. Yeah, and then you can either take it to a pump out station or put it overboard or put it on your garden. For the tomato cherry. Yes. Preferably not the food that you're eating. Or So the shower, it's here. so the shower, okay, so the shower is here, yes. So handle, spray, hot, cold, which you just pull out to here. And this is a big curtain and it just goes around here. Wow, qué barco tan fascinante, con esta madera antigua y hasta el olor huele a madera. Me encanta, de verdad, parece esos barcos, sí, al final es un barco muy antiguo, me encanta. Pero mirar esto, esta es una mesa, mirad qué bonita está. I have canvas and then you'll see that there's one of these. You just pull it up until it clicks. Su padre que lo ha hecho. Ah, sí. So they went into the Mediterranean and then out to Release your mind, Plus the illusion. We'll just working out the ways that you'll always be right.